todos, mi nombre es Matilda Espino, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura de Derecho aquí en la Universidad Intercontinental y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Derecho al Revés. El día de hoy tengo una invitadaza, la maestra Ana Lilia Vera. ¿Cómo está, maestra? Muy contenta, igual que tú, de estar aquí y sobre todo de hablar del tema tan importante que tenemos el día de hoy. Exacto, el tema del día de hoy, para los que no sepan, en el marco del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, traemos el tema de violencia familiar. Maestra, ¿nos puede explicar qué es la violencia familiar, por favor? Claro, son conductas que se llevan a cabo frente a otro sujeto, pero con diferencia de poder, con la conciencia de querer hacer daño, control y de varias formas que se va a vivir esta violencia, que ya más adelante te explicaré esto, pero se encuentra en desventaja una persona de la otra. Ok, ¿y por qué se encuentra en desventaja? ¿Puede ser solamente en una familia nuclear o puede ser familia extendida? ¿Cuál es el alcance? Sí, claro. El hecho de que se llame violencia intrafamiliar o familiar o doméstica, como así se le denomina, Okay. No quiere decir que solo sea con los que viven dentro de un hogar. Puede ser también con la familia política, los cercanos o no tan cercanos, pero que sí sea dentro de la familia, ya sea sanguínea, consanguínea, por afinidad, política. Maestra, creo que hoy en día la violencia se ve muy normalizada porque creo que hay violencias que tienen una voz muy bajita. O sea, creo que hay violencias evidentes como lo es la física, que creo que es una violencia que grita, porque es evidente, o sea, alguien te da una cachetada y te queda por lo menos el moretón, ¿no? Pero la violencia familiar creo que es una violencia que tiene una voz muy bajita. Entonces creo que su normalización es muy común. ¿Usted cree que esto es así? No, definitivamente no es así. En la práctica, obviamente sí, y va por cultura, sobre todo porque se decía o se ha vivido de que teníamos el dicho de que lo que pasa en casa se queda. Sí, claro. Y por ser violencia doméstica, pensaban que nadie podía transgredir el escuchar que te están golpeando, que te están insultando y que nadie se podía meter, ni el Estado. Esto claro. Es culturalmente, porque al contrario, el derecho sí está, tiene que participar en ello. Las personas tienen que ir a denunciar. Que no les da a veces la confianza de ir, porque a veces dicen, es que no se actúa como se debería de actuar, no nos apoyan, al contrario, a veces se revictimiza a la víctima. Entonces, esto es cultural. Y el Estado, claro que se va a meter mediante sus autoridades. Ya lo dice el artículo 1 constitucional, claro. Que todas las autoridades tienen el deber de respetar, proteger y resguardar los derechos humanos. Entonces, esto no se trata de algo doméstico, se trata de violación de derechos fundamentales, claro. Como la dignidad, la protección física, la igualdad. Claro. Maestra, acaba de decir algo valiosísimo, que es que lo que pasa en casa se queda en casa. Y entonces, ¿cómo va a ser ese salto de decir, bueno, que requiere de muchísima valentía el ir ante un MP y decir, me están violentando? ¿Nos puede explicar un poquito de este proceso? Sí, claro. Sobre todo, primero reconocer que hay varios tipos de violencia intrafamiliar, que puede ser la económica, la física, la patrimonial, la sexual, la económica. Y esto es que las personas sepan que no solo porque traigas alguna lesión, alguna contusión en tu cuerpo, quiere decir que fuiste violentada. El hecho de que te falten al respeto, que te griten y que ejerzan una violencia psicológica, ya requiere que tú tengas una atención psicológica, etcétera, y que acudas. Por ejemplo, existe el CAVI, que es el Centro de Atención a Víctimas del Delito de Violencia Intrafamiliar.
puedes acudir o al Ministerio Público más cercano de donde suceden los hechos, es decir, en el más cercano si fueron en tu domicilio. No quiere decir que la violencia solo familiar esté encerrada solo en las cuatro paredes. Sí, claro. Tu esposo te puede ir gritando en la calle o a lo mejor tu suegra, no Claro. sé. A lo que me refiero es que primero hay que identificar qué tipo de violencia se vive. Y lo que tú dices, la voz bajita, Sí. el miedo que les da de que el actor que ejerce la violencia pudiera seguir ejerciendo por intimidar, porque ella o él fueron Claro, a creo que denunciar. sí, sobre todo creo que un pilar que es diferente de la violencia intrafamiliar a otro tipo de violencia es que, pues, ahora sí que el sujeto vive contigo, ¿no? O está en tu Claro. círculo cercano. Sí. Y creo que eso es uno de los principales diferenciadores, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cree que es difícil el identificarla? La violencia No es difícil, Ujú. más bien lo difícil es hablarla. Claro. Es expresarla, Ujú. es ir al lugar adecuado para pedir ayuda. También te pueden dar refugio. Hay Claro. lugares para que puedan refugiar a los que viven la violencia doméstica. Claro. Más que nada es el atreverse, pero no es porque no tenga el valor, Ujú. sino el miedo a qué pasará después si yo levanto mi voz, si yo digo lo que me está pasando. Muchas veces es porque no pueden ellas mismas tener una economía, les da miedo que con ellas y sus hijos, a lo mejor hasta una guarda y custodia, a veces las amenazan también contra Claro. los hijos, y que si tú vas y me amenazas o dices, te quito a los hijos, aunque en derecho no sea así. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, incluso tendría el derecho a la guardia y custodia quien es más sano en el actuar. Entonces, pero si no hay conocimiento, está en desventaja todavía. Claro. Profesora, acaba de mencionar que el ir al lugar adecuado. ¿Cuál es el procedimiento que una persona que está viviendo violencia familiar requiere hacer para que las autoridades pues le brinden este apoyo? Sí, claro, es acudir, como bien dije, al Ministerio Público que quede cercano al lugar de los hechos. Okay. Y lo que debería de hacer las autoridades es, obviamente, no minimizar el relato de los hechos de la víctima, realizar pruebas idóneas, pero que no les pidan mucho más de lo que ya se ve, de lo que un estudio psicológico puede arrojar también, un debido proceso, una debida investigación, y que no se quiera que se lleve a una reconciliación o a una conciliación jurídica cuando no debe de ser así. Sí. Ya lo señala la Suprema Corte. Si no hay conciliación en estos aspectos, no tiene por qué exigirse. ¿Cuáles son los principales miedos que pueden enfrentar estas personas al acudir a la ayuda del Ministerio Público? Su autoestima se merma, se va dañando y sienten que no pueden. Claro. Sienten que necesitan apoyo y también información. Saber que pueden solicitar órdenes de restricción para que la persona no se les acerque a más y que no se estén repitiendo estas conductas. Claro. Para los que nos estén escuchando, porque no queremos excluir a los hombres que pueden estar viviendo también violencia familiar. Claro. ¿Cuáles son los pasos que ellos deberían de hacer para prepararse antes de ir a un MP? ¿Necesitan llevar algún tipo de prueba o algo? Como es directo para la persona víctima, o si quisieran demostrar que son matrimonio o concubinato, no importa. Ese lazo no importa porque se vive con la persona. Entonces, si quieres reforzar el documento que ampare que el vínculo que los une, y si no lo hay, con expresar los hechos. Y obviamente las autoridades van a actuar con perspectiva de género. Aquí no importa que sea hombre, que sea mujer, importa lo que está pasando, el daño que repercute en su salud, tanto física, psicológica, económica, patrimonial, porque también les destruyen sus bienes. Sí. Es algo con lo que ya no pueden, porque obviamente va menoscabando poco a poco en toda su integridad, y lo que se busca es que su integridad psicológica y de todas formas se quede bien. Claro.
Ujú. ¿Y qué es lo que van a hacer las autoridades en cuanto reciban la denuncia de violencia familiar? Obviamente van a ver los hechos, van a hacer la citación debida, van a pasar a la víctima a una terapia psicológica. ¿Para qué? Para que se pueda ver qué tipo de violencia es la que está viviendo. Incluso si necesita, los reenvían a, por ejemplo, al CABI, como les estoy mencionando, ¿no? A una institución de vida, en caso de que no pudiera regresar al domicilio o no tenga dónde vivir, hay refugios especiales para brindar toda esta ayuda. Entonces no tengan miedo de expresar. El miedo no es miedo propio de hablar, sino que viene después. Claro. Y si van a tener el apoyo requerido. Yo creo que siempre hay un lugar que te puede extender la mano. Claro. Y considero que en caso de violencia física, se dice que la culpa del primer golpe es del que golpea, la segunda es del golpeador, porque cuando empiezas a normalizar la violencia, das una entrada a que ya la permitas. Claro. Sé que es difícil a la primera vez. Es que salir del círculo de la violencia es algo bien difícil, ¿no? Es muy difícil y no lo vas a la mejor a decir ni a identificar la primera vez. No, la primera ni la segunda. No. O sea, creo que ese es el problema de la violencia. Que empieza con una voz muy, muy bajita. Y de repente llega un punto en el que grita y ya no sabes qué hacer. Sí, y no sabes tú mismo o la persona que lo está viviendo distinguir qué tipo de violencia está viviendo y a lo mejor de lo que es capaz de hacer por su integridad y por ella misma, pero también necesita justo con la terapia ir mermando, ir subiendo lo que es su autoestima, porque es lo primero que se va a dañar. Claro. Profesora, no puedo no preguntar si esto es un proceso largo. Como sabemos, es un problema de las instituciones en México, sí, que... Claro. Bueno, la justicia, lamentablemente en nuestro país sabemos que muchas de las veces no es ni pronta, ni expedita, ni gratuita. Y un problema como lo es la violencia familiar, creo que es algo que se tiene que resolver pues lo más rápido posible, ¿no? ¿Este tipo de procedimientos son tardados? Hemos avanzado muchísimo. Uh-huh. Sí se da como que el valor, más si hay menores, sí se les está ya como, se encuadra pronto y sí se les manda al lugar, quizá la terapia es lo más pronto que te puedan brindar. O sea, solo no te quedas. Te dirigen, no, porque sí hemos avanzado. O sea, vamos a pasos lentos, pero sí hemos avanzado. Atención. Sí hay instituciones, sí hay perspectiva de género, sí ya se resguarda al menor, a la mujer, al hombre. Aquí lo importante es ir. Claro. Uh-huh. Profesora, creo que hay algo importante que decir. Hay una fiscalía especializada para este tipo de violencia. Sí, o sea, es, por ejemplo, les digo, los ministerios públicos y también hay instituciones como la del CABI, uh-huh. Pero también hay mucha legislación que nos puede resguardar ya en esto, no solo lo que es la Constitución, sino existen también convenciones como la CEDAW, uh-huh. Belén do Pará, uh-huh. La Ley General para la víctima, para las mujeres de acceso a las víctimas de violencia, una vida libre de violencia. Entonces hay muchos parámetros que nos están resguardando y claro que sí existen instituciones que ya es de primera mano que puedes acudir. Y por ejemplo, para los que nos estén escuchando, que nos están viendo que son ajenos al procedimiento, ¿hay alguna diferencia real entre ir a, no sé, al MP de Tlalpan, que está acá a 5 minutos, y en ir a la fiscalía especializada que está en el búnker, ahí en la ciudad judicial? Te remiten de acuerdo a la jurisdicción. Uh-huh. O sea, de todas maneras, si voy allá, me van a regresar para acá. Sí, o te dicen, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es ir directo al CABI. Okay. También tiene que ver si fue en un estado, uh-huh. En qué lugar, ¿para qué? Para que la institución idónea sea reenviada a ese lugar de los hechos. Por eso desde el principio dije, vamos a ver en dónde se está ejerciendo. Okay. ¿Para qué? Para
poder ir al lugar adecuado. Y si no vas al lugar adecuado, de todos modos, te reenvían a donde tienes que ir. Ok. Profesora, ¿y nosotras como abogadas qué podemos hacer en este tipo de casos como asesoras jurídicas? Asesorar a las personas que se nos acerquen, difundir la información, el decirles a dónde tienen que acudir, cuántos tipos de violencia, esto que estamos hablando, esto que estamos haciendo hoy, lo van a escuchar muchas personas. Y no todas las personas son abogados, ni todas las personas son psicólogos. Cada quien desde su brecha va a saber qué hacer y recomendar a otros, ¿no? No quedarnos callados nosotros. Claro. Si tenemos el conocimiento, difundirlo y cuando vemos a alguien que lo requiere, pues apoyarlo, asesorarlo. Aquí en la UIC damos asesorías gratuitas también. Ahí por si necesitan abogado, claro acá estamos. Sí. En la UIC. En Derecho se dan asesorías gratuitas. Claro. Maestra, ¿y qué puede esperar una persona que es víctima de violencia de su asesor jurídico? ¿Qué es lo que debe de hacer un asesor jurídico? Porque sabemos que allá afuera, o sea, no todos los abogados son los más honestos. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer un abogado? ¿Qué espera yo de mi abogado? Que te escuche, claro, con respeto. Principalmente. Que sepa resguardarte y decirte conforme a derecho que hay formas como las órdenes de restricción, como para que tú no tengas por qué soportar más maltrato de ninguna índole. Saber que vas a estar resguardada, que sí existen medios jurídicos que te van a resguardar y proteger desde el momento que tú lo expreses jurídicamente. Las autoridades se ponen a trabajar desde el momento en que tú lo expresas. Claro. ¿Qué se espera del abogado? Pues que los dirija, las y los dirija con esa ética, para que les vaya mostrando el camino, que los acompañe a los lugares incluso recomendados, ¿no? En donde los puedan ayudar y darle pues todo el procedimiento, que tenga un acompañamiento ético y siempre con la verdad. Claro. Maestra Nelly, muchísimas gracias. Este tema da para mucho tiempo. Muchísimo. La invitamos a que regrese, a que nos hable de estos temas. Creo que es muy, muy importante. Los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, que sepan que no estén solos. Los abogados de la UIC somos grandes abogados. Sí. Entonces ahí nos marcan cualquier cosa. Y bueno, les agradezco muchísimo. Le agradezco a usted muchísimo su tiempo, el que haya venido a platicar con nosotros. Y los podemos asesorar con mucho gusto en Derecho. Acá nos vemos en la Universidad Intercontinental. Les agradezco muchísimo. Denle like al video, compártanlo. Y si tienen dudas, nos las escriben. Aquí vamos a estar todavía. Y bueno, yo soy Matilde Espino. Les doy las gracias y hasta la próxima.